Bienvenidos a esta charla. Hoy vamos a explorar un material que es, por decirlo menos, intenso. Bastante intenso, sí. Se trata de un seminario de motivación de Omar Villalobos, se llama La mente de un triunfador. Y tengo que admitir que, de entrada, la terminología como que me brincó un poco. Claro. El autor divide el mundo, pues, de una forma muy tajante, en triunfadores y perdedores. El material está pensado originalmente para distribuidores de una empresa, pero las ideas buscan ser universales. Así es, nuestra misión aquí es desempacar esa filosofía. O sea, entender qué creencias y hábitos propone para construir esa mente de triunfador y ver que hay más allá de esa dicotomía tan provocadora. Es una dicotomía que funciona como una herramienta de choque, sin duda. Es su forma de sacudir a quien escucha. Ganador contra perdedor, para dejar muy clara su premisa central. La mentalidad lo es todo. Tu realidad externa es un reflejo de tu diálogo interno. Ahí está la clave. De hecho, se apoya en una frase de Zig Ziglar que es el eje de todo. Dice, tú estás en donde estás y eres lo que eres por lo que has puesto en tu mente. Si quieres cambiar donde estás y quieres cambiar lo que eres, cambia lo que pones en tu mente. Y lo interesante es que para Villalobos, esto no es un destino, no es algo con lo que naces. No es innato. No, para nada. Es un software que se puede instalar y que se puede entrenar a base de repetición. Un software. Me gusta esa analogía. Porque un software se puede actualizar o incluso desinstalar si tiene virus, ¿no? Exacto. Y el autor empieza con una afirmación fuertísima, que estos dos tipos de personas, triunfadores y perdedores, pueden estar en la misma habitación, viviendo la misma situación, y estar literalmente en mundos distintos. Exactamente. ¿Cómo justifica una idea tan radical? Bueno, la justifica describiendo esos dos mundos. El mundo del perdedor, según el texto, es un lugar lleno de quejas, de problemas, de injusticias. El foco en lo negativo. Siempre en lo que está mal, en el obstáculo, en la culpa externa. Y por otro lado, el mundo del triunfador es uno de oportunidades, de ventajas, de retos, de sueños. No es que los problemas no existan en este segundo mundo. Claro, no es que desaparezcan, para nada, sino que se interpretan de una forma completamente diferente. Y esa interpretación es la primera creencia clave que se debe instalar. Sí a los retos, no a los problemas. ¿Ok? Sí a los retos, no a los problemas. Suena bien en un póster motivacional, pero en la práctica, ¿cómo se ve eso? Porque un problema pues se siente como un problema. El ejemplo que da la fuente es muy concreto, del mundo de las ventas. La persona con mentalidad de perdedor sale a la calle, toca una puerta, no le compran y su conclusión inmediata es, nadie me compra. Sí. Este producto no sirve, esto es muy difícil. El fin del camino. Justo. La persona con mentalidad de triunfador, en cambio, se enfrenta a lo mismo y piensa, ok, la gente no me está abriendo la puerta. El problema no es la gente, el problema es mi comunicación. Apuestas. Uno lo ve como un muro, el otro como una escalera para mejorar una habilidad. Es un cambio de mentalidad de víctima a una activa, donde tienes el control de la respuesta. Exactamente. Es reencuadrar el obstáculo. Y esto conecta perfecto con la segunda creencia sobre la comunicación, que es... Bueno, es muy directa. A ver. Nunca decir mentiras, siempre decir la verdad. Ok. Y lo fascinante aquí, me imagino, no es solo el mandato moral. Para nada. Es la justificación psicológica que ofrece. Según el autor, las mentiras, por pequeñas e inofensivas que parezcan, son como ácido para la autoestima. Ácido para la autoestima, qué fuerte. Sí, y pone el ejemplo clásico del padre que está en casa, lo busca un cobrador y le pide al hijo de 8 años que salga y diga, dice mi papá que no está. Uf, sí. Se argumenta que una mentira requiere 10 más para cubrirla, lo que consume una cantidad de energía mental brutal. Pero el daño más profundo es el mensaje que te envías a tu propio subconsciente. ¿Cuál es ese mensaje? No soy capaz de enfrentar la realidad. Necesito esconderme. Claro, es una carga mental constante. No es solo el miedo a que te cachen, como dices, sino la energía que gastas en mantener dos versiones de la realidad en tu cabeza. Una para ti y otra para los demás. Exacto. Es un autosabotaje. Y esto se conecta con otra herramienta de comunicación que propone que es un error
Bueno, un error que todos hemos cometido o visto alguna vez. Me imagino cuál es. El vendedor que no te deja ni respirar. Ese mero. La regla es saber escuchar y nunca hablar más de la cuenta. Claro. El autor critica a ese perfil que, en su afán de vender, abruma. Habla y habla de las maravillas de su producto, de su compañía, pero nunca se detiene a hacer la pregunta más importante. ¿Qué necesitas tú? No hay un interés genuino por el otro. Cero. Por eso se hace una distinción clave. Escuchar no es lo mismo que oír palabras. Escuchar de verdad es observar el lenguaje corporal, es sentir el tono de la voz, entender la intención. Exacto. La regla de oro que propone es recibir primero, emitir después. O sea, pregunta, calla y absorbe toda la información posible antes de siquiera pensar en ofrecer una solución. Y para cuando llegue el momento de emitir ese mensaje, se mencionan 2 filtros que me parecieron muy poéticos, pero también muy prácticos. A ver, ¿cuáles? La verdad, Y el segundo es conectar la lengua con el corazón, que es sentir lo que vas a decir, hablar con convicción. con empatía, ¿no? No solo soltar datos, sino comunicar con una intención genuina. Fíjate que, para cerrar esa idea, se cita a un poeta que encapsula todo este concepto de forma magistral. ¿Qué dice? Si lo que vas a decir no es más hermoso que el silencio que vas a romper, mejor no dirás nada. Uf, qué frase tan potente. Te obliga a evaluar si lo que vas a aportar de verdad vale la pena. Esto nos lleva de la comunicación a la acción, que es el segundo gran pilar de esta filosofía. Así es, y la creencia aquí es directa, sin adornos. No al hubiera, sí a las acciones. El hubiera, el deporte nacional de la autoportura. ¿Qué propone el autor para salir de ese ciclo? Propone redefinir la función del hubiera. Argumenta que los perdedores viven en el pasado, lamentándose en un bucle infinito. Hubiera estudiado otra cosa, le hubiera dicho que sí. Hubiera invertido en eso. Es un lamento que paraliza. Totalmente. Para el triunfador, el hubiera solo tiene una utilidad. Es una herramienta de análisis post-mortem, o sea, para aprender. Exclusivamente para eso. Para analizar un error, aprender la lección, modificar la conducta futura y, lo más importante, soltarlo. No sirve para quedarse a vivir ahí. Esa parálisis del hubiera, me imagino que está directamente ligada a la falta de confianza, ¿no? Si no crees que puedes hacerlo mejor la próxima vez, pues es más fácil quedarte lamentando. Justo. Y eso conecta con la siguiente creencia. Los triunfadores creen en ellos mismos. Los perdedores se limitan. Claro, el autor describe cómo la gente se autoimpone barreras con un discurso interno muy específico. Es que no tengo estudios, es que a mí no se me dan las ventas, estoy muy menso para esto. Son etiquetas que se vuelven profecías autocumplidas. Exactamente. Y en contraste, el seminario propone un método muy activo, casi físico, para construir la autoestima. No es solo pensar positivo, es un entrenamiento diario. Sí, y los ejercicios que sugiere son, pues, bastante llamativos. Uno es pararse frente al espejo todos los días y decirse frases de empoderamiento. Y no son afirmaciones sutiles, ¿eh? Son declaraciones contundentes como yo puedo lograr lo que quiero, soy valioso e incluso hoy voy a ser millonario. Suena un poco extremo, ¿no? Sí, puede sonar extremo. Para mucha gente, esto podría sentirse artificial o hasta ridículo al principio. Claro, pero la lógica subyacente es la del principio de finge hasta que lo consigas, o la autoafirmación basado en la repetición. Entiendo. La idea no es que la frase sea mágica, es que el acto de repetirla con convicción día tras día empieza a romper las barreras neuronales de la autolimitación. Al principio se siente falso, obvio, porque contradice la programación que has tenido por años. Es como ir en contra de tu propio sistema. Exacto. Pero la teoría es que la repetición constante, junto con el otro ejercicio de pegar tus metas escritas en lugares visibles como el refri o el espejo, pues satura al subconsciente con un nuevo mensaje y eventualmente el subconsciente lo acepta como verdad. Y empiezas a actuar en congruencia con esa nueva creencia. Y a proyectar esa seguridad de forma natural. Entiendo, es como un entrenamiento de fuerza para un músculo mental. Al principio es incómodo y duele, pero con la constancia se fortalece. Y esta fortaleza mental nos lleva a un conjunto final de creencias que giran en torno a la resiliencia. Y, sobre todo, a la responsabilidad. Sí, aquí se amarra todo.
La primera es nunca rajarse, sí a volver a intentar. Esta es quizá la característica que más se romantiza del éxito, la persistencia. El seminario insiste en que, a pesar de las crisis, de los fracasos, de que te digan que no, la cualidad que define a un triunfador es que se levanta una vez más de las que se cae. Y para ilustrarlo se menciona una frase. Ah, sí, una frase de un abuelo que es increíblemente gráfica y muy mexicana. Para atrás, ni para agarrar vuelito. Para atrás, ni para agarrar vuelito. Es buenísima. Encapsula perfecto esa idea. Totalmente. Y junto a esa persistencia viene una regla sobre cómo manejar los errores. Nunca justificarse, siempre reconocer los errores. Pero aquí me pregunto, ¿dónde está la línea entre una justificación y una explicación? A veces hay razones externas válidas por las que algo sale mal. Es una excelente pregunta. Y desde la perspectiva del autor, la diferencia clave está en la intención. Justificarse es un acto que busca desviar la culpa y proteger el ego. No vendí porque llovió. No llegué a la meta porque la economía está mal. Exacto. Se presenta como un acto de inmadurez. Reconocer el error, en cambio, es asumir la responsabilidad para poder aprender. No vendí. ¿Qué pude haber hecho diferente a pesar de la lluvia? Quizás llamar por teléfono en vez de salir. Justo. El reconocimiento se ve como una estrategia que ahorra tiempo, energía y abre la puerta al crecimiento. No se trata de ignorar el contexto, sino de enfocarte en tu propio margen de acción dentro de ese contexto. Ya veo, es la diferencia entre buscar culpables y buscar soluciones. Y la pieza final de este rompecabezas de la responsabilidad es quizá la más directa de todas. Siempre hablar en primera persona. Yo. Esta es clave. Aquí el autor toca un punto que vemos todos los días. El clásico es que a todos nos está yendo mal para lavarse las manos. Totalmente, se critica esa tendencia a diluir la responsabilidad en el colectivo. La instrucción es muy clara. En lugar de decir nos está yendo mal, hay que tener el valor de decir a mí me está yendo mal. En lugar de decir la gente no compra, es yo no estoy vendiendo. Exacto. Hacerte cargo de tu propia bronca, básicamente. Esto es fundamental en esta filosofía, porque al usar la primera persona te obligas a ponerte en el asiento del conductor. Si a mí me está yendo mal, entonces yo soy quien tiene que hacer algo para cambiarlo. Se elimina la comodidad de culpar al entorno. Se elimina por completo. Es una toma de responsabilidad radical y para muchos, pues aterradora. Entonces, si juntamos todas las piezas que hemos analizado, lo que tenemos no es una simple lista de tips de motivación, es una especie de sistema operativo mental completo. Me gusta ese término, sistema operativo mental. Un sistema que te exige ver retos en vez de problemas, ser brutalmente honesto, escuchar más, actuar en lugar de lamentarte, programar tu mente, ser persistente y finalmente asumir una responsabilidad absoluta y personal por tus resultados. Es una propuesta de vida bastante exigente. Extremadamente exigente. Y eso me lleva a una reflexión final que surge del propio material. No se presenta como una simple charla, sino como un entrenamiento con tareas muy específicas. Cierto. Por ejemplo, en una parte se le pide a la persona que salga y hable con 100 personas en 20 días o que escucha el audio del seminario una y otra vez hasta que las ideas se graben a fuego en el subconsciente. Es una inmersión total. Exacto. Y esto plantea una pregunta que, para mí, va más allá de si estamos de acuerdo o no con esta filosofía. La pregunta es, ¿qué pasaría si alguien de verdad se comprometiera a seguir un régimen mental tan estricto y repetitivo durante, digamos, 6 meses? Interesante pregunta. ¿Puede un cambio forzado de hábitos mentales y de lenguaje realmente alterar la trayectoria de una vida de forma significativa? O, por otro lado, nuestra personalidad y circunstancias son algo mucho más arraigado e inmutable. Es algo en lo que vale la pena pensar.